Crecí con una falta de amor y una falta de atención que creó en mí una falta de identidad. Yo siempre miraba a mis papás y sentía que no tenía una conexión o no podía decirles que los amaba o tampoco podía recibir esas mismas palabras o ese mismo afecto. Empecé a sentirme rechazada y empecé a sentirme que no tenía una autoestima, o sea, que no era valiosa, que no tenía valor. Y empecé a cuestionarme, yo a mis alrededor de 12 años empecé a cuestionarme cuál era el propósito de mi vida, cuál era el sentido de existir, cuándo va a ser el momento en que en realidad ya pueda dejar de sufrir, porque así miraba la vida yo, como un sufrimiento, porque no encontraba un sentido más que sentir desprecio y rechazo. Y yo decía, ¿cuál es el sentido? Nacemos, sufrimos y después nos morimos, decía. O no entendiendo cuál era la manera en que yo podía tener un propósito, porque no me consideraba valiosa. Recuerdo que a mis 14 años yo empecé a golpearme a mí misma, me cortaba los brazos. Empecé a tener, me acuerdo que sufría anorexia, no me alimentaba, no comía bien, para tratar de llenar ese vacío que yo tenía en mi corazón. Ese vacío que siempre estuvo presente y ese vacío que no me dejaba ser feliz. Y yo siempre me cuestionaba, o sea, cuál es el sentido y cuál es el propósito de esta vida. Siempre tenía esa necesidad de encontrar afecto, a tener muchos amigos. Empecé a querer llenar ese vacío con mis amistades, pero hubo un proceso y hubo un momento en los cuales mis amigos me empezaron a rechazar y eso influenció bastante en mi autoestima. Además de que yo no tenía identidad porque mis papás no me habían formado una, esa identidad se veía aún más vulnerable alrededor de personas que me estaban rechazando. Estaba cegada mentalmente, mi mente solo podía pensar en ese momento en el cual tenía que cometer mi intento de suicidio. Y pues yo escuchaba una vocecita que siempre estaba presente diciéndome: no tiene sentido tu vida, lo mejor es que te muras, lo mejor es que le hagas un favor a todos y te mates. Fue mediante pastillas, porque era una manera que obviamente iba a tardar más, se podía vomitar. El método más fácil o el más esporádico, que no es en realidad muy instantáneo. La tercera vez que yo sí quería matarme, que en realidad yo estaba cegada y estaba determinantemente decidida en que yo me quería morir, fue mediante pastillas, pero yo esta vez, si yo hubiese tenido un arma de fuego o si hubiese tenido un lazo o un lugar donde colgarme, lo hubiese hecho. Jesús siempre estuvo presente. Jesús siempre, aunque los dos primeros intentos de suicidio no fueron genuinos, siempre Él estuvo presente y siempre alguien me encontraba después, justamente minutos después de haber ingerido aquel medicamento. Y la tercera vez Jesús estuvo presente. Definitivamente Él estaba ahí, Él estaba queriendo reclamar lo que con su sangre había comprado en la cruz, y pues Él siempre estuvo ahí. Yo antes no tenía nada de felicidad, yo antes era una persona depresiva, solitaria, creída, y en realidad Dios ha quitado todo eso y la única razón, y a veces es bastante difícil de comprender cómo del día a la noche puede hacer eso, pero aquí está el claro ejemplo y un testimonio vivo, una historia, algo que pasó en mi vida y que nadie lo va a poder borrar. Para mí la vida antes era nada, para mí la vida antes era sufrimiento, pero para mí ahora la vida tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Porque ahora puedo ver con otros ojos lo que Dios tiene para mi vida, porque pude quitarme esa ceguera de mis ojos y pude abrir mis ojos espirituales para poder entender que la vida es mucho más que todo lo efímero de este mundo, que hay algo más que sí te puede dar amor, hay algo más que sí te puede llenar ese vacío. Mi vacío tenía el tamaño de Jesús y cuando Él llegó a mi vida y entró a ella, me llenó completamente. Ese amor de comprender, pero es sumamente real y puedo entender que tengo un propósito. No estás solo, Jesús está contigo, nunca lo has estado. Hay alguien a quien sí le importas, hay alguien
que te ama lo suficiente para decidir dar su vida por vos. Esa persona es la misma que a mí me rescató, es la misma que me hizo entender que mi vida sí tenía sentido, que ahora, hoy, me está sembrando ese amor de despojarme de mi comodidad y decirte y contarte lo que yo viví. Hay alguien que en serio te ama y tiene planes para bien para tu vida. Yo estuve ahí, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo feo que se siente no encontrar sentido al vivir. Yo sé lo que se siente no encontrar propósito a tu vida. Yo también me sentía triste, yo también sentía que la solución era el suicidio. Pero ahora entiendo que la solución no es el suicidio, la solución es Jesús. No estás solo, hay alguien a quien le importas, hay alguien que dio su vida sin pensarlo 2 veces para llevarse todo lo que hoy te está lastimando. Hay un Jesús que murió para darte vida y vida en abundancia. Él quiere que te empeces a ver con los mismos ojos de amor con los que Él te ve, con la misma importancia con la que Él te vio cuando decidió entregar su vida por ti. Hoy, esa persona con la que hoy puedo tener una relación se llama Jesús. No es el mismo Dios que está encerrado en una cajita o como me lo presentaron en una religión. Es un Jesús con el cual camino de su mano, porque a diferencia de la Jessica que se quiso suicidar, ahora camino de la mano de Jesús y Él es el único que me da fuerza. Él es el único que me permite levantarme cada mañana y encontrar un propósito que está más allá que el que yo podía imaginar en algún momento de mi vida. Hoy te digo que hay un Dios que te ama y que ha sembrado en mí ese amor para hoy despojarme de mi comodidad y contarte todo lo que yo viví. Sus planes son de bien y no de mal para tu vida. A través de una relación con Jesús, yo pude generar cambios. Yo pude empezar a ver la vida con otros ojos. Pude entender que mi dependencia emocional no estaba en las cosas circunstanciales de mi mundo. Pude entender que mi dependencia emocional no estaba en mi alrededor. ¿Por qué? Porque mi alrededor está en constante evolución, pero Él no evoluciona. Él es inmutable y Él nunca cambia. Él siempre ha estado presente y aún a pesar de tantas veces que yo lo rechacé, Él no me rechazó a mí cuando más lo necesité. Él estuvo ahí perseverando, Él estuvo ahí esperando que yo lo abrazara y le dijera que lo amaba y que le quería dar un espacio en mi vida. Hoy te invito a que le des una oportunidad a ese Dios que también sanó mi vida, a ese Dios que si lo pudo hacer conmigo, estoy segura que lo puede hacer contigo. Ahora puedo sonreír y puedo ser feliz porque mi felicidad proviene de la fuente que jamás termina, que es Jesús.